Estamos en la era de la información y tristemente es donde vivimos más desinformados o mal informados. Hazte un clic. Hoy estamos en la cuarta parte de este experimento social donde queremos demostrar de por qué las personas se creen tantas mentiras en las redes, en el cual hemos escogido el caso de la exministra Karen Abudinen. Hoy día hay falacias de apariencia lógica que perjudican el pensamiento crítico. Estamos en la era de la información y tristemente es donde vivimos más desinformados o mal informados. Vivimos en una de las épocas más irracionales, pese a tener más conocimiento científico que nunca. Estamos hoy día, podríamos decir que inundados de noticias falsas, charlatanería, disparate y otro tipo de bulos. Pero en realidad no es que vivamos en una época en la que esté, digamos que disminuyendo el uso de la razón, sino que se podría decir que es que hay un uso desigual, porque digamos que por un lado contamos con grandes avances científicos extraordinarios, pero a la vez estamos enfrentando una cantidad de noticias falsas. Incluso vemos teorías de la conspiración y también bulos acerca de la sanidad. Por ejemplo, todas estas noticias que digamos que vivimos cuando la pandemia del COVID-19, digamos que todos en ese momento nos volvimos expertos en comentar noticias acerca del COVID. Todos éramos científicos. Pero digamos que todo esto siempre ha existido. Pero hoy digamos que se propaga más rápidamente debido al Internet y a las redes sociales, que parecerían ser un nombre irónico, porque cada vez son menos sociales. Yo diría que son las redes asociales. Uno de los peores ejemplos de estos hoy día son los de formar escándalos políticos de la oposición. Y me refiero a la oposición cualquiera que sea de los dos bandos en conflicto. Digamos que esto que ha sucedido con la doctora Karen Abudinen, la exministra, digamos que se ha popularizado una falsa noticia y se ha regado en el, digamos que en el común de la gente, en la gente de a pie. Todo el mundo, digamos que opina, todo el mundo cree saber la verdad o sencillamente pues repiten lo que escuchan sin verificar la noticia. Podríamos decir que todas las personas somos lógicos y racionales en nuestra vida cotidiana. Somos lógicos, digamos que en resolver problemas del trabajo, en resolver problemas del hogar. Digamos que cuando nosotros se nos vara el carro, pues vamos donde el mecánico y él nos explica qué es lo que tiene y digamos que en ese momento entendemos y comprendemos lo que él nos quiere decir o más o menos pues podemos digamos que resolver el problema según la instrucción que él nos está dando. Entonces en ese momento digamos que somos lógicos. También en la familia cuando tenemos un problema y digamos que lo tenemos que resolver en un consenso familiar, pues ahí digamos que somos personas lógicas. Pero el problema está cuando afecta a toda la sociedad y cuando todo esto va más allá de nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, el origen del COVID, todo el mundo opinó y todo el mundo hablaba de teorías de conspiración, todo el mundo tenía la fórmula mágica del medicamento o del remedio casero, en fin. Hoy día vemos también que si hay vida en otros planetas y todo el mundo opina, todo el mundo es científico, todo el mundo es astrólogo, astrónomo. Pero como no tenemos acceso científico a estos asuntos, pues entonces ¿qué nos queda? Pues conformarnos con los mitos y la propaganda que se divulga tristemente o se mal divulga en las redes sociales. Y entonces cuando nuestra información adquirida queremos entonces nosotros parecer listos e inteligentes y que nuestros enemigos u opositores de nuestras ideas parezcan malvados e ingenuos. Pero la pregunta es,
en estos casos, ¿quién realmente sabe lo que es verdadero o falso? Pues digamos que hoy día hay muchas instituciones que están dedicadas a la búsqueda de la verdad, entre ellas la ciencia, que por exámenes exhaustivos, digamos que de revisión, el periodismo con edición y verificación de información, que se rige por un código ético. Digamos que deberían regirse por un código ético, pero la pregunta es, ¿dónde está la verificación de la información y este código ético? Y realmente, ¿cuáles son los medios hoy día que lo cumplen? ¿Y qué se deja, digamos, para el sistema judicial, con procedimientos entre partes enfrentadas y un juez neutral? Digamos que ya todas estas instituciones, nadie las tiene en cuenta para una toma de decisiones. Cada quien repitió de la doctora Karen lo que quiso oír de las noticias malintencionadas y malcreadas en las redes, digamos que por sus opositores. Sin todas estas instituciones, el raciocinio de un individuo no es suficiente para formar un sentido lógico colectivo. Pero hoy día creemos lo que queremos creer y ya todo está sentenciado en el juicio arbitrario y anticipado de las redes sociales. Qué tristeza, porque lo único que lanzan son comentarios incoherentes, disparatados, y a falta de pruebas se ha popularizado la creencia que somos una generación estúpida debido a tantos comentarios irracionales y estúpidos. Nos preocupamos, digamos, que demasiado en mantener una consistencia en solo nuestra manera de pensar y nos olvidamos que para que exista una racionalidad consensuada existen normas, leyes, instituciones y reglas de convivencia, pero hoy día pues todo el mundo pasa por alto todas estas cosas. Y digamos que además de esto, la mayoría de los ciudadanos de a pie, en el caso tal, digamos que tuviesen acceso a esta información, en su mayoría no tendrían los conocimientos previos y suficientes como para comprender esta información. Por lo tanto, necesitaríamos a alguien que se las explicara o que nos las explique y reformular de manera que esta persona la entienda. Y bueno, ahí es cuando estas personas, o todos, digamos que utilizamos lo que Amos Tversky y Daniel Kahneman denominaron como la heurística de la disponibilidad. Digamos que este es el archivo de Wikipedia que tenemos nosotros en nuestra cabeza, donde sacamos la información o los ejemplos que, digamos que defiendan nuestra posición o nuestra creencia en el momento. Y pues nadie quiere escuchar las opiniones de los demás, ni las pruebas de los demás. Pero al final nadie entiende la ciencia, o solamente aquel científico que se dedique a ella. Es más, ni siquiera un científico entiende la ciencia de otros campos. Sin embargo, todos nosotros llegamos a creernos expertos en todos estos temas y en todas esas áreas. Pues déjenme dejarle un mensaje. Hoy día evitemos todo esto, porque para corromper a un individuo basta con llamar derechos a sus deseos personales y abusos a los derechos de los demás. Hazte un clic. Hazte un clic. Ingresa a tu buscador de internet, escribe la frase "hazte un clic" y síguenos en todas las plataformas digitales. Dale un clic a tu vida. Descubre lo que Dios puede hacer por ti. Hazte un clic es una invitación a hacer cambios importantes. Hazte un clic.